Bien, y sobre este tema y otros también, pero ligados a la economía, vamos a hablarlo a profundidad con Edgar Vázquez, quien es economista, pero también ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, así es que también es un político y sin duda va a darnos una opinión al respecto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de conversar contigo y a través tuyo con todos los televidentes. Muy bien, imagino que ha estado atento a las declaraciones, a las idas y vueltas, digamos, que se ha tenido con respecto a la posición del Perú frente a Venezuela. Lo había dicho el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien no reconocía una autoridad legítima en Venezuela. Y Guido Bellido, el jefe del gabinete ministerial, le respondió a través de un tuit, y ahí lo vamos a poner en pantalla para recordar a los amigos televidentes. Este tuit lo escribió pasada la medianoche, donde desmintió la afirmación del vicecanciller y dice que no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar la crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto, en referencia al vicecanciller, no le gusta, tienen las puertas abiertas. ¿De qué forma esto puede impactar? Porque da a entender que habría una especie de división dentro del Consejo de Ministros. Bueno, lo primero es que es lamentable que estas discrepancias se hagan públicas a través de tweets. Creo yo que no son las formas, menos aún de un primer ministro. Un primer ministro, si tiene una discrepancia con algún miembro del gabinete, tiene que tratarlo primero en interno, tendría que conversarlo con el canciller y en todo caso, dado que el canciller está de viaje junto con el presidente, conversarlo, por supuesto, en privado con el vicecanciller y definir claramente la línea, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una parte estrictamente técnica del manejo de la diplomacia, expresada por el vicecanciller. Esa ha sido la posición del Perú, digamos, ha hecho un recuento exacto de lo que ha acontecido con la posición del Perú frente a Venezuela. Para nadie es un secreto que el Perú ha tenido una posición de rechazo y, por supuesto, de buscar consensos para un cambio democrático en Venezuela, que está sufriendo de la dictadura del señor Maduro. Esa ha sido la posición peruana de la Cancillería de manera profesional. Y entiendo yo que no ha existido un cambio todavía en esa posición que se haya expresado de manera formal, más allá de lo que ya el primer ministro ha señalado en este tuit. En ese sentido, yo creo que el gobierno está adoleciendo de algo fundamental, ¿no? El mensaje no se está condiciendo con la práctica. El presidente Castillo está haciendo un esfuerzo en Estados Unidos, en México, por tratar de generar tranquilidad, por reunirse con el sector empresarial, por señalar que, digamos, el Perú va a mantener siempre los brazos abiertos de la inversión extranjera, el respeto a la inversión, por supuesto, con los tamices que tiene el gobierno de izquierda que encabeza el presidente Castillo respecto a los aspectos sociales. Sin embargo, en la práctica se ven acciones que van en contrario de generar esa tranquilidad, como por ejemplo los mensajes de discrepancia del Premier, los proyectos de ley para, digamos, modificar aspectos que afectan la economía, como aspectos relacionados, pues, obviamente al cambio constitucional, o los decretos supremos de la suspensión perfecta. Es decir, hay una separación muy evidente entre el discurso y la práctica que ni el presidente, ni creo el ministro de Economía, Pedro Frank, están sabiendo, digamos, solucionar. Y mientras que esto persista, lamentablemente la inestabilidad que genera afecta a la economía. Y por eso es que los pronósticos para el próximo año cada vez son menores y eso es muy preocupante. Precisamente anexado a lo que usted menciona, hace unos días se dio a conocer que Moody's nos había bajado la calificación debido a la inestabilidad que se ha estado viviendo en los últimos años. Entonces, ante estos nuevos dichos, a todo lo que se está viviendo, y eso que todavía vamos un poco más de un mes, ¿cuál sería el impacto económico que tendría, digamos, estas declaraciones y toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, lo primero es que la sensación de inestabilidad se mantiene. Es decir, estos esfuerzos por calmar las aguas caen en saco roto ante estas discrepancias tan evidentes que marcan que existe una división en ese Consejo de Ministros. Es un Consejo de Ministros dividido. Es más, hace no mucho también hemos escuchado en relación a estas conversaciones y debates respecto del cuerpo del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, cómo algunos ministros se expresaron a favor y otros en contra, generando precisamente una idea de división en este Consejo de Ministros que no le hace bien a la política del gobierno ni al país. Yo creo que lo que necesitamos, y creo que es evidente, lo dicen muchas voces entendidas, lo está diciendo la ciudadanía,
Necesitamos que el presidente Castillo tome el toro, las riendas de este caballo, que haga los cambios que corresponden para que siempre desde la línea que ya le conocemos, él tiene un enfoque de izquierda, un enfoque social, pero que mantenga la responsabilidad en los aspectos económicos, que mantenga un escenario de estabilidad que permita que los peruanos podamos seguir desenvolviendo nuestras actividades y con esto recuperar los empleos. Con las tasas de crecimiento que se están esperando para el año 2022 menores al 4%, es imposible recuperar empleos. Y eso va a generar un caldo social de protesta, de inestabilidad mayor, ya en aspectos más sociales que políticos, y el Perú no puede seguir perdiendo el tiempo en un escenario de masa internacional en el que este año es un año sumamente positivo para el escenario internacional. Las exportaciones peruanas están creciendo muy bien, van a alcanzar un récord histórico este año. El problema va a ser a partir del 2022, si es que no solucionamos los aspectos de inestabilidad, si no le damos claridad al camino de las riendas, sobre todo en la parte económica, que permitan que nuevamente las empresas, las industrias, los ciudadanos vean retornar, digamos, los niveles de precios a sus niveles normales, el tipo de cambio a sus niveles normales, las expectativas a niveles normales, y con esto la rueda de la economía empiece nuevamente a reactivarse. En esta gira internacional y el día de ayer también, ante la OEA, el presidente ha remarcado y ha hecho énfasis sobre la necesidad de la inversión privada. ¿No? Y uno recordará en el reporte que dio el presidente del BCR, Julio Velarde, en el que señalaba que la inversión privada no crecerá en el año 2022, es decir, habrá un 0%. Pero con estas reuniones que viene sosteniendo y también entendiendo la necesidad de poder tener un clima de estabilidad en nuestro país, ¿esa cifra podría revertirse? Y aquí quisiera ahondar en lo que mencionaba al inicio, ¿no? Está existiendo un divorcio entre el discurso y la acción. Yo creo primero que el viaje del presidente Castillo es positivo. Es positivo desde varios puntos de vista. Primero, conocer otra realidad, escuchar cómo nos ven desde afuera, porque desde afuera la imagen del Perú es completamente diferente a la que los propios peruanos tenemos del Perú, se lo digo con conocimiento de causa. Desde afuera el Perú nos veían como una economía estable, con potencial, con una perspectiva de futuro muy positiva. Por supuesto, con los problemas internos que tenemos que hay que solucionar, pero la imagen en general en el Perú hacia afuera era positiva. Eso ha cambiado, hay que reconocerlo, nos han bajado la calificación de deuda, hay riesgo sobre la economía peruana, digamos, potencial, y por supuesto las decisiones de inversión están retraídas hacia el Perú. Eso hace que en lo concreto el pronóstico del Banco Central de Reserva sea muy cercano a lo que puede ocurrir, es decir, que el próximo año no haya crecimiento de la inversión privada. Y eso básicamente por un factor estrictamente interno, la inestabilidad política. Y en ese sentido, el viaje del presidente, el mensaje que ha dado a los empresarios, yo he estado en contacto con empresarios norteamericanos y por supuesto también peruanos que han estado en estas reuniones y sienten que el mensaje ha sido positivo. El problema nuevamente es que este mensaje va a caer en saco roto si es que la acción no acompaña al mensaje. Y en la acción es donde estamos fallando. Creo yo que en ese sentido los mensajes que lanza el Premier no ayudan al presidente Castillo en este camino que está buscando de tranquilizar las aguas. Y necesitamos, por supuesto, medidas concretas. Necesitamos diálogo público-privado. No hay que pensar que el empresario privado es, digamos, no hay que echar al mismo saco a todos, ¿verdad? Y más aún que el 92% del empresariado en el Perú son MIPYMES. Entonces hay que escuchar al empresariado que conoce cuáles son sus problemas, que conoce cuáles son los cuellos de botella, ayudar al Ejecutivo a solucionarlos y, por supuesto, con eso también orientar en los aspectos sociales que son de interés de este gobierno y que, por supuesto, son temas también que el Perú tiene que resolver. Nuevamente, el discurso no está divorciado de la acción. Mientras que ese discurso siga divorciado de la acción, las expectativas no van a cambiar y los pronósticos del Banco Central de Reserva, lamentablemente, serán los que se van a materializar. ¿Y cuáles deberían ser, digamos, los considerandos para reactivar la economía? Entendiendo la necesidad de generar un clima de confianza para el empresariado y también evitar estas propuestas populistas que usted también, como cuando fue ministro, lo ha vivido también desde el Congreso de la República y que muchas veces terminan en el Tribunal Constitucional. Entonces,
los actores, ¿en qué deben ponerse de acuerdo para reactivar la economía? ¿Cuáles son esos primeros pasos, además de la comunicación que debe existir entre ambos poderes? Bueno, en el Perú hay mucho por hacer, pero hay una agenda externa y hay una agenda interna. La economía mundial está pasando por un año muy favorable de recuperación. El próximo año la economía mundial va a seguir creciendo por encima de su promedio de 3,5%, pero ya va a empezar a tender hacia la normalidad. Eso va a generar retos para el Perú. Este año el Perú está creciendo por encima del 10%, arrastrado por el crecimiento de la economía mundial. Recuerden que esto ha generado una demanda de productos peruanos, incremento de los precios de exportación peruanos, principalmente commodities mineros, que nos está favoreciendo como una economía en su conjunto. El próximo año ya no van a darse esos crecimientos a esa magnitud. Por eso es que necesitamos trabajar en la agenda internacional y en la agenda interna. Lo internacional es un año para salir a promover al Perú, recuperar imagen internacional, promover agresivamente el comercio exterior, las inversiones, el turismo, además que el turismo es el sector más afectado por esta pandemia. Y, por ejemplo, se le acaba de poner restricciones al ingreso de turistas al Perú que no son tan técnicamente correctas. Entonces, tenemos que dar medidas concretas en el escenario internacional para recuperar imagen, atraer inversión, generar comercio, generar turismo. Eso por la agenda internacional. Y en la agenda interna necesitamos mantener los pilares que nos han permitido crecer. Responsabilidad fiscal, lo primero. Estabilidad monetaria, lo segundo. Y en lo fiscal, no generar un déficit tan elevado y mantener una perspectiva de reducción del déficit, cosa que está, digamos, en duda en relación a este debate que hay entre los, digamos, el Consejo Fiscal y los pronósticos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por lo monetario, necesitamos saber quién va a ser el presidente del Banco Central de Reserva. El señor Velarde sigue esperando, ya se cumplió el plazo y no sabemos quién va a manejar los aspectos monetarios que tienen que ver con la inflación y con el tipo de cambio en el Perú. Esos son dos pilares fundamentales. Lo tercero, hay que respetar los compromisos internacionales. No se pueden afectar los tratados de libre comercio ni implementar medidas proteccionistas antitécnicas. Ojo, eso no significa no luchar contra las malas prácticas de comercio internacional. Eso sí, y hay que luchar también contra aspectos internos que la afectan, pero no antitécnicamente. Y lo tercero, y lo cuarto, solucionar las fallas que tiene nuestro mercado. Tenemos fallas en términos de competitividad, falta de infraestructura, altos costos logísticos, bajo nivel de inversión tecnológica y, por supuesto, también tenemos burocracia, tramitología, propuestas antitécnicas. Eso hay que resolverlo y para eso el trabajo público y privado conjunto puede ser digamos, el andamiaje que nos permita finalmente entendernos y salir adelante como país en un escenario que a partir del 2022 hacia adelante va a ser menos beneficioso, menos positivo en el escenario internacional. Muy bien, y también agregar el tema de la corrupción, ¿no? que termina mermando en todos los sectores. Pero quería aprovechar su expertise dentro de esta cartera del Mincetur. A propósito de la reactivación del turismo, efectivamente hay algunas considerandos que se han puesto para el ingreso de turistas, ¿no? Recordando que estamos en una pandemia, pero entonces, ¿cómo deberían tomarse las medidas? Porque también incluso el gremio de de los restaurantes estaban pidiendo y solicitando al Mincetur la ampliación del aforo, es decir, ya no que sea el 50%, sino que se haga un aforo total. ¿Esto realmente es viable y en cuánto podría ayudarlos? Bueno, el sector turismo largamente ha sido el más perjudicado en escala mundial y en el Perú. Miren, en el mundo, el año 2020 el turismo cayó 80% y en el Perú igual. Hemos bajado de más de 4,5 millones de turistas a menos de 900.000 y este año menos de 700.000 en los pronósticos. Es decir, es un sector duramente golpeado que además genera trabajo para más de 1,5 millones de peruanos. Estamos hablando no solamente de peruanos que trabajan en hoteles, restaurantes, que es lo más conocido. Estamos hablando de guías de turismo, porteadores, transportistas de transporte turístico, taxistas, traductores. Es decir, hay un andamiaje muy interesante al sector turismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay que tomar medidas técnicamente estudiadas. Y ningún país, por ejemplo, está prohibiendo, está poniendo el requisito de vacuna para ingresar. El requisito es tener una prueba que no tienes COVID. Si estás vacunado, eso es mejor, por supuesto, pero si no lo estás y a su vez no tienes COVID, eso es suficiente. Y venía funcionando relativamente en el Perú, por supuesto con las dificultades que aún tenemos de que hemos perdido conectividad internacional. Muchas rutas no se han recuperado. Entonces, el camino hacia adelante para la recuperación del turismo
va a ser un camino difícil que probablemente tome 3 a 4 años como mínimo. Y para ello tenemos que dar señales claras de, por supuesto, el control sanitario que se está dando, las cifras cada vez están mejores, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con el proceso de vacunación, eso va a ser medular. Generar confianza en el Perú como país sano, como país seguro en términos del COVID. Segundo, ayudar al andamiaje empresarial. Lamentablemente se tuvo una buena intención incluso desde mi gestión y en adelante con el FAE Turismo, pero no ha terminado de funcionar por el riesgo que tiene el sector. Los bancos no están queriendo prestar al sector turismo. Entonces hay que corregir el mecanismo para hacer que realmente las empresas puedan tener liquidez que les permita mantener el negocio. Lo tercero, hay que avanzar en los protocolos y en los sellos de seguridad turística. Si uno quiere ir a un restaurante, saber qué seguro que tiene el protocolo. Si uno quiere ir a un hotel, igual. Pero además, las autoridades, gobiernos regionales, municipios, tienen que informar cuáles son sus rutas seguras, cuáles son sus establecimientos seguros. Sin información es muy difícil. Si nosotros quisiéramos viajar a un lugar del Perú, lo primero que vamos a querer saber es si a dónde vamos a ir, el hotel está con protocolos, Claro. está, digamos, cumple. Y si no tenemos esa información, ¿cómo tomamos una decisión? No se va a poder tomar esa decisión, igual en el extranjero. Entonces, el camino es muy complejo, tiene que ver con la parte financiera, tiene que ver con la parte sanitaria y tiene que ver con evitar medidas antitécnicas que vayan en contra más bien de una posibilidad de recuperación del turismo en el Perú, que es una actividad nuevamente muy importante. El Perú tiene un gran potencial, pero que lamentablemente es la más golpeada y en mayor riesgo en estos momentos. Muy bien, sin duda, muchísimo trabajo por realizar y sobre todo voluntad para hacerlo. Muchísimas gracias.